Iniciamos el segundo video de repaso para el examen final de la cursada de obstetricia de octubre, que termina en noviembre de 2022. Eh, Como ya vieron en el video anterior, les habíamos recomendado repasar cuestiones que se dan en el video que habla de alteridad, los enfoques de diferencia, diversidad y desigualdad. Básicamente respecto de esto, lo que podemos tener presente es muy importante en vuestro futuro ejercicio como profesionales médicos, ya que el concepto de diferencia es un concepto darwiniano obsoleto. Es el concepto del viejo doctor, el jefe, el superior, el que le indica a pacientes, a otros colegas, en lugar de ser el profesional que integra un equipo y que asiste a quien requiere justamente de su asistencia. Básicamente era la persona que retaba al paciente por no cumplir con sus prescripciones, básicamente un modelo paternalista. Este tipo de modelo hoy en día está totalmente obsoleto, aunque persiste en algunos ámbitos, y básicamente ha ganado conciencia y presencia entre los profesionales, entre los colegas, el modelo de respeto a la diversidad cultural. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es muy sencillo asistir a aquellas personas cuya cultura se parece a la nuestra. Pero el problema se nos plantea cuando la cultura de quien está frente a nosotros, de nuestro paciente, es diversa. No necesariamente tiene que ser alguien que vive en África o algún pueblo originario con algún tipo de tradición que nosotros no podamos comprender. En la práctica cotidiana podemos observar poblaciones vulnerables que se encuentran en barrios populares, antiguamente llamados villas de emergencia, que obviamente tienen un nivel de pobreza y de desprotección donde debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, que debemos respetar su diversidad. Segundo, que no viven allí en condiciones malas porque ellos desean esas condiciones, ni tampoco no regresan a sus lugares de orígenes en otras provincias argentinas por arbitrariedad. Tal vez esa misma gente en otras provincias no tenía ni siquiera un centro de salud para ser asistido, ni un lugar donde poder ganarse el pan, ya sea trabajando como obreros de la construcción, ya sea trabajando como empleadas domésticas o en cualquier tipo de changas, y su lugar en la villa resulta una especie de superación en sus condiciones de vida. Pero cuando nos encontramos con gente que se encuentra en este nivel de vulnerabilidad y de pobreza, no alcanza simplemente con el respeto, con decir, muy bien, te respeto por diverso. Es correcto que te debo respetar por diverso, pero el profesional médico debe hacer algo más. Debe entender que está asistiendo a alguien en una situación desigual, y esa situación desigual implica ir hacia el concepto de la aequitas romana. ¿Qué quiere decir? Nosotros le damos igual a todos y cada uno de nuestros pacientes, pero le damos igual no en base a la cantidad de lo que damos, sino a la cantidad de lo que cada uno necesita. Por ende, quien es más afortunado, está en mejor situación y tiene mejores recursos, necesita menos, y quien está en una situación de vulnerabilidad tal vez necesite más tiempo y más esfuerzo de nuestra actividad profesional para poder asistirlo correctamente. En este repaso ahora volveremos a tocar algunos temas puramente biológicos. Entre ellos ahora comenzamos por la maduración pulmonar fetal, un proceso que ocurre a partir de las 30 semanas de gestación por el cortisol que es liberado
y madura los pulmones fetales. Obviamente, si se nace previo a tener maduros los pulmones, y esto ocurre en el parto pretérmino, podemos encontrar problemas respiratorios severos en el recién nacido. Por ello, en toda embarazada con una gestación menor a 34 semanas y riesgo de parto de pretérmino, realizarán ustedes la administración de dexametasona o betametasona en los esquemas que ustedes podrán observar en pantalla y que ya conocen, como una conducta de buena praxis médica, para de este modo obtener madurez pulmonar al momento del nacimiento, aun cuando ocurriera en pretérmino, y podrán evaluar indicadores de madurez pulmonar fetal. Los avances científicos nos llegan a hablar de lo que se llamaría el pretérmino tardío, que está entre las 34 y 36.6 semanas, y algunos inclusive están incluyendo entre 37 y 38 semanas, pero no cabe duda que entre 34 y 36.6 semanas, si no se recibió un ciclo de corticoides para madurez pulmonar fetal, es de buena práctica indicarlo para evitar el síndrome de distrés respiratorio del prematuro tardío. Como regla mnemotécnica, recuerden para madurez pulmonar fetal el número 24, porque entre 24 y 34.6 semanas se madura, y siempre con 24 miligramos, ya sea de betametasona o de dexametasona, con la única diferencia que en una se administran 4 dosis de 6 y en la otra 2 dosis de 12. De igual modo que dar una maduración pulmonar fetal oportuna cuando hay una amenaza de parto pretérmino previene mortalidad fetal, un adecuado manejo de las hemorragias postparto es una herramienta mayor en la prevención de la mortalidad materna, y por ende debemos conocerlas y comprenderlas con exactitud. Remarcamos la clasificación de la hemorragia postparto, a la cual se considera como primaria cuando ocurre durante las primeras 24 horas posteriores al nacimiento del neonato, y secundaria cuando ocurre después de las 24 horas y hasta las 12 semanas después de realizado el parto. Es muy importante que tengan presente, dado que esto puede aparecer en forma abrupta, cuál es el manejo farmacológico de esta hemorragia postparto. Lo primero y principal es el control inicial de la hemorragia, activar el código rojo de pedir ayuda, lo cual implica dar aviso urgente a hemoterapia, a anestesia y a la unidad de terapia intensiva. Ustedes no saben si es que el útero va a retraer y si se va a cohibir la hemorragia respondiendo a fármacos, o si van a tener que pasar a otras etapas donde ya van a iniciar, aun cuando aparece la hemorragia, reponiendo volumen, y cuando disponen de sangre, que debiera siempre estar disponible para cualquier embarazada, reponer sangre y hemoderivados. Pero lo que es muy importante es que ustedes estén controlando apropiadamente la volemia y observando si el útero retrae y se puede controlar la hemorragia, o si por el contrario deberán avanzar hacia una resolución por otros medios. Recuerden que cuando están frente a una hemorragia postparto, lo primero que deben pensar, orientar su examen, es saber de dónde viene esa hemorragia. ¿La placenta salió completa
o hay parte de la placenta retenida, esto evita que se forme el globo de seguridad de Pinard y sangra por allí. La placenta fue eliminada en forma completa, pero ¿está fallando la retracción uterina? O, por último, todo esto ha ocurrido, pero en realidad la hemorragia no viene ni desde dentro del útero ni por una expulsión incompleta de la placenta, sino que hubo una lesión, por ejemplo, a nivel de vagina o de cuello del útero que están sangrando en forma profusa y obviamente la solución en este caso será otra, será suturar y cohibir la lesión sangrante. Recuerden tener la lucidez de estar alertas y nunca subestimar una hemorragia posparto porque a veces puede llegar a ser subvalorada. Vamos ahora a otro de los puntos muy importantes en la obstetricia, que es cuando controlamos el crecimiento fetal, el cual ustedes aprendieron a valorar en forma muy básica en la atención primaria de salud al medir la altura uterina con cinta. Lo que es importante es que sepan que si este crecimiento se fuera alterado, según el momento en que se altere, habrá distintos efectos. Las fases de crecimiento fetal son tres. Primero, hay una hiperplasia celular, es decir, las células se multiplican rápidamente. Luego hay hiperplasia e hipertrofia, es decir, aumenta el número, pero aumenta el volumen. Y por último, hay fundamentalmente fenómenos de hipertrofia. Esto va a determinar que haya distintos tipos de restricción de crecimiento fetal, tipo 1, tipo 2 y mixto. Recuerden que según el momento del embarazo en el cual actúe la noxa que restringe el crecimiento, los efectos serán distintos. Y si bien a veces volvemos a decir retardo, ese término debería ser erradicado porque en realidad lo correcto es hablar de restricción del crecimiento, porque no es algo que se demora, es una noxa que restringe, y si restringe en el principio del embarazo, la restricción del crecimiento intrauterino será de tipo 1 o simétrico, donde básicamente ocurre en forma precoz y hay básicamente hipoplasia, mientras que en la restricción de crecimiento intrauterino tipo 2, esta es tardía y básicamente lo que van a observar es que se utilicen las reservas hepáticas. Básicamente podemos decir que por falta de alimentación el feto come de su hígado y lo achica, y entonces van a ver recién nacidos que en lugar de ser chiquitos y simétricos como eran el tipo 1, aquí tienen una mayor preponderancia de su cabeza y una menor circunferencia abdominal por el efecto de consumo de los nutrientes que tenían dentro de su hígado. Por ende, la restricción de crecimiento tipo 2 es asimétrica. Aquí les recomendamos vincular restricción de crecimiento intrauterino con los videos que están disponibles en el canal de YouTube Cátedra de Obstetricia Argentina, donde están viendo este mismo video, en especialmente dos de ellos que ven aquí en pantalla. Uno es embarazo prolongado y el otro es el manejo precoz de la preeclampsia, por los siguientes motivos. La preeclampsia es seguramente una de las causas más importantes y frecuentes de restricción del crecimiento intrauterino, y se sabe que manejarla apropiadamente, logrando niveles de tensión arterial adecuados, que no sean elevados, por el control farmacológico, en cierta medida aminora el efecto de restricción del crecimiento que la preeclampsia genera
como Noxa. En el caso del embarazo prolongado, ustedes van a ver una serie de cuestiones en el video que formó parte de la cursada y que también es tema de examen, pero aquí lo que resaltamos fundamentalmente es que cuando se llega al momento de prolongarse el embarazo, o sea, llegamos a la semana 42 y el parto no ha ocurrido, hay dos posibilidades respecto de la placenta. Que la placenta se mantenga funcional y entonces básicamente el feto seguirá creciendo, o por el contrario, que la placenta comience, por estar envejecida, a fallar. Esto básicamente hará que el crecimiento se detenga y puede que no haya signos muy evidentes en el embarazo, pero en el momento de provocarse el parto, una placenta envejecida que no puede oxigenar apropiadamente va a permitir que aparezca fenómenos de hipoxia y básicamente ustedes se encuentren ante la problemática de realizar una cesárea de urgencia por una hipoxia fetal que ustedes detectan a partir de un bajón brusco de la frecuencia cardíaca fetal. Por ese motivo, el embarazo prolongado siempre se termina a las 41.5 semanas por inducción al parto, no por cesárea. ¿Por qué? Porque justamente se trata de evitar la cesárea, ya que si se sigue esperando, si la placenta sigue funcionando y el feto crece, el feto va a ser más grande que lo que podía pasar a través de la pelvis materna. Ahí les recomiendo mirar el video que también está en el canal de YouTube sobre las distocias óseas y la problemática de la pelvis materna. Y si por el contrario la placenta envejece, podrán encontrarse con alteraciones inmediatas de su funcionalidad, que es lo menos frecuente, porque al no ser exigida hasta el momento que comience la dinámica del parto, tal vez no tengan indicadores demasiado severos, pero en el momento que ustedes a ese órgano, la placenta, lo deben exigir para brindar oxigenación fetal durante las contracciones intraparto, en ese momento una placenta envejecida comienza a evidenciar mucho más claramente su falla y entonces ustedes se van a encontrar con la hipoxia y la obligación en ese momento de hacer una cesárea de urgencia. Por esa razón, en 1995 en Canadá se estudiaron todas las posibilidades, ya sea de continuar con el embarazo prolongado haciendo monitoreos y controles de la salud fetal, o por el contrario, terminar el parto por vía de la inducción, y quienes decían, bueno, pero inducir el parto aun cuando el cuello si fuera desfavorable podría llevar a más cesáreas. La realidad no fue esa. La realidad es que lo que llevaba a más cesáreas era esperar más semanas por lo que dijimos. O crecía el feto, desproporción fetopélvica, o fallaba la placenta. Acabamos de referirnos a embarazo prolongado y ahora hablamos de trombofilia, una tendencia aumentada por encima de la normalidad a la trombosis que en el embarazo se vuelve aún más crítica porque el riesgo de eventos trombóticos en la embarazada es 5 veces mayor a la no embarazada y en el embarazo prolongado aumenta. Recuerden los criterios de clasificación de trombofilia entre hereditaria y adquirida, y entendiendo que la adquirida responde a diversas causas que ustedes pueden observar en pantalla. Recuerden que en la trombofilia la producción de fibrina aumenta. ¿Cuáles son los factores de coagulación que aumentan también en el laboratorio y que la proteína S libre disminuye
y cuáles son las recomendaciones para estudiar una posible trombofilia adquirida, por ejemplo, el criterio de 3 o más abortos, de menos de 10 semanas o un solo aborto de más de 10 semanas son eventos significativos para estudiar. Habíamos hablado de la prescripción probabilística de antibióticos y la necesidad de limitarla debido a que, si se dan en forma prolongada o inoportuna, podrían deteriorar el perfil del resistoma y la resiliencia de la microbiota de la madre. Acá, en este caso, por ende, siempre vamos a hacer cultivo en toda embarazada de 35 a 37 semanas para poder indicar la antibiótico-terapia a aquellas que la requieren. O en otros casos donde tenemos causas que aumentan significativamente la probabilidad. Y vamos a dar directamente la profilaxis antibiótica sin requerir cultivo cuando hay ya diagnóstico de estreptococo grupo B, ya sea por una infección urinaria o de otro tipo, o si es que esta mujer ya tuvo previamente un hijo que padeció la patología de sepsis por estreptococo del grupo B. En estos casos no necesitamos del cultivo y damos la antibiótico-terapia con el esquema que se recomienda. Tengamos presente que no debemos tampoco excedernos del esquema. La antibiótico-terapia en estreptococo grupo B debe ser oportuna, precisa y acotada. Esto es decir, ni dar menos de la dosis, ni dar más de la dosis, ni dar antes del momento indicado, que es 35 a 37 semanas, ni tampoco darlo después, porque estamos perdiendo eficacia y estamos haciendo un uso irracional de antibióticos con las consecuencias que analizamos en este video anteriormente. Los criterios que ustedes ven en pantalla son los apropiados para indicar profilaxis antibiótica. Fíjense que no es solamente un cultivo positivo, sino hay situaciones probabilísticas, pero de alta probabilidad. Por eso siempre debe encuadrarse en estas indicaciones y no indicar rutinariamente antibiótico entre 35 y 37 semanas y saber los criterios que aquí pueden ver en pantalla de cuando no se realiza profilaxis, dado que las condiciones no son las apropiadas. Lo que remarcamos es que si ustedes pidieron el cultivo entre las 35 y 37 semanas y aún no tienen el resultado y el parto se realiza, si no hay factores de riesgo evidentes, no se realiza la profilaxis de estreptococo grupo B con antibióticos. Recién publicado el primer video para el repaso de este examen que van a rendir en pocos días en el pregrado de obstetricia de la Facultad de Medicina, una alumna en el grupo de intercambio en la red nos pide mejores explicaciones del concepto de resistoma en la microbiota de la embarazada. Expliquémoslo en forma sencilla para que podamos comprender. Muchos de ustedes, los más viejos, conocieron lo que actualmente se llama microbiota como flora intestinal normal o flora bacteriana normal, que no es solo bacterias, sino también otros microorganismos que son no patógenos, a los cuales no se daba mayor importancia, pero se sabe actualmente que son un nuevo órgano que en su totalidad pesan alrededor de 1 kilo en el intestino y que todos ellos tienen ADN y o ARN.
Por ende, ese ADN o ARN se lee y se transforma en proteínas que a su vez determinan ciertas condiciones, entre otras, nuestra resistencia o no resistencia a determinados antibióticos. Cuando nosotros recibimos un antibiótico, la flora bacteriana, así llamada antiguamente, o microbiota, actualmente llamada, de nuestro intestino, es también arrasada por el antibiótico de la misma manera que es atacado el germen al cual queremos eliminar. Esto es imposible de evitar. El antibiótico, si se da por vía oral, va a llegar a nuestros intestinos. Curará la enfermedad, pero recalcamos en este video no darlo más tiempo del necesario. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que una vez que se haya eliminado a la bacteria patógena, la microbiota que fue dañada también por el antibiótico vuelva a su composición originaria. Esto se llama resiliencia de la microbiota, la capacidad de volver, luego de haber sido atacada por antibióticos que la diezmaron, a la composición original. A veces esto no ocurre y queda otro perfil de microbiota. Ese otro perfil tiene obviamente ADN, ARN, y ese ADN y ARN pueden tener otro perfil de resistencia a los antibióticos. Lamentablemente, por lo general, es mucho mayor, es mucho más complicado. Es decir, ahora lo que se lee de ese ADN y ARN del microbioma es una mayor resistencia a los antibióticos. Esa codificación genética ADN o ARN en cuanto a resistencia a antibióticos se refiere es lo que denominamos resistoma. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros vamos a vivir, y esto no es solamente en obstetricia, en cualquier otra especialidad o terapéutica, con nuestra microbiota intestinal. Si nuestra microbiota condiciona resistencia a determinados antibióticos, y son muchos, cuando necesitemos recibir estos antibióticos, nos encontraremos con que en nuestro organismo hay codificación para que haya resistencia a los mismos. Se ha formado un resistoma negativo para nosotros. Por ende, entonces, redondeando el concepto, lo ideal es dar el antibiótico, ni muy poco tiempo, porque el germen que estábamos atacando no sería eliminado y generaría resistencia, pero tampoco mucho tiempo, porque anularíamos la resiliencia de la microbiota para volver a su perfil de no resistencia normal a los antibióticos y quedarían codificadas nuevas modalidades de resistencia en el resistoma que obviamente complican todas las terapéuticas antibióticas. El uso racional de antibióticos en el momento indicado, con el tiempo indicado, con la dosis indicada, es habitualmente lo que nos puede dar los mejores resultados terapéuticos y evitarnos a futuro dolores de cabeza por fuerte resistencia antimicrobiana. Vamos a compartirles un video que comentamos del Instituto Nestlé que ustedes también pueden aprovechar para profundizar este tema. En este video comentamos un video del Instituto Nestlé sobre distintos aspectos de la microbiota intestinal en el contexto de lo que estamos enseñando en la capacitación del método innato para asistir a embarazadas.
Permítanme presentarles primero a la doctora Liliana Ladino, quien es nutrióloga o nutricionista clínica pediátrica, la cual tiene una maestría y un doctorado en programación metabólica, y quien nos hablará acerca de la microbiota y la salud en la nutrición más allá de los primeros 1000 días de vida. Liliana, tu auditorio. Muchas gracias a Nestlé Nutrition Institute por darnos este espacio y por poder estar aquí compartiendo con ustedes este tema que realmente es apasionante. Para empezar, generalmente si nos regresáramos 30 años atrás, bueno, primero yo no estaría dando esta charla y segundo, estaríamos hablando que los componentes más importantes que programan o más bien que influencian esa obesidad generalmente son la genética, y estaríamos hablando de eso. Los componentes del balance energético en ese momento eran menos fuertes que la influencia genética, pesaban mucho más los genes. Pero como estamos ahora, incluso desde antes que acabara la Segunda Guerra Mundial, incluso desde cuando empezamos a hablar de los resultados del proyecto del genoma humano, sabemos que los genes realmente no son el destino final, que los factores ambientales pueden llegar a compensar todos los efectos de los genes, no solamente obesogénicos, sino que programen a cualquier otra enfermedad. Y con ello empieza a gestarse un concepto que es epigenética. Observemos que si bien la doctora Ladino va a hablar de microbioma y microbiota, comienza hablando de epigenética y del año 1942, lo que en anteriores capacitaciones habíamos nosotros también tocado sobre la experiencia descartada por la ciencia en ese entonces de Conrad Hall Waddington y retomada luego de que el proyecto Genoma Humano evidencia que existe un epigenoma. La conferencista dice que años atrás jamás se hubiera podido hablar de este tema porque no existía. Fíjense entonces la importancia que tenemos en Innato de estar al tanto de la innovación en conjunción con la naturaleza. Y lo más importante de tener claro de esto es que estos cambios epigenéticos se pueden dar por 3 momentos específicos. Lo primero es que se pueden dar incluso en la madre antes de que se embarace, hablando de esa etapa preconcepcional. Otro que son transgeneracionales, ¿sí? Y lo tercero es que salen genes que todavía no están impresos o no están metilados, teniendo en cada uno de esos factores una ventana de oportunidad para apagar o silenciar esos genes por medio de lo que hagamos en la parte epigenética o lo que hagamos en ese ambiente. Veremos cómo la expositora nos habla de un periodo anterior a los 1000 días, es decir, anterior al embarazo, que nosotros también hemos estado analizando, que es preparar a la mujer a embarazarse para que lo haga en las mejores condiciones. Fíjense aquí que este es un concepto difundido y que aparece en esta ponencia. Ante ello, concepto de los 1000 días, supremamente hablado. Yo creo que ya todos estamos incluso hasta saturados del tema, pero se nos ha olvidado, y es algo que los ginecólogos sí tienen muy bien descrito, es cuánto tiempo antes de que la madre se embarace, o sea, cuánto tiempo antes la madre debería empezar a planear ese embarazo. Es aceptado que alrededor de 18 meses sería el periodo previo al embarazo, donde habría que tratar de lograr nutrición y peso adecuado, condiciones psíquicas y ambientales adecuadas para preparar el epigenoma, el microbioma de la embarazada. Y nos encontramos con que la conferencista, además de considerar esos 18 meses o 500 días previos a los 1000, propone también aumentar otros 500 días a posteriori de los 1000, es decir, no ir hacia el segundo año, sino hacia más del tercero y cerca del cuarto, acercándonos al periodo preescolar.
sopla su vela de cumpleaños 2, aumentarlo otros 500 días hacia adelante y llegar alrededor del inicio de la etapa preescolar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, no solamente nos quedamos con 1500 días adelante y atrás, sino que también podríamos tener un concepto total de unos 2000 días que nos lleguen a hablar de todos esos aspectos que incluyen la programación nutricional temprana. Y conjunto a esa programación nutricional temprana va una programación metabólica, una programación del microbioma, una programación inmunológica y una programación endocrina. Entonces, todos esos 5 tipos de programación nos pueden llevar a que la madre, en el momento en el que se embarace, lo mejor que puede hacer, o la mejor parte, digamos, de esa programación es que llegue con un estado nutricional adecuado. Y hemos escuchado, en concordancia con lo que venimos enseñando en anteriores capacitaciones, la importancia de, a través de una correcta nutrición materna, generar toda una serie de programaciones que enumeró la expositora: metabólica, endocrinológica, nutricional, inmunológica, etcétera, e incluso epigenética. Recordar: interacción, nutrición, epigenética. Entonces, la invitación es a pensar continuamente. La programación en cualquier momento se puede dar. Ese mismo niño o esa mujer que de pronto ustedes les está llevando a su bebé de 2 años, seguramente, y si es madre primeriza, seguramente en los siguientes 2 años se va a volver a embarazar. Y esa es la oportunidad todavía de seguir programando a nuestros niños. Todo lo que pasa in útero arrastra o permanece o influye por el resto de la vida. Muchas gracias. Otro expositor en este mismo video, el doctor Saavedra, ya se dedica a través de la nutrición a la programación temprana y específicamente remarca la importancia de la leche materna en los conceptos tradicionales, no solo de prevención de infecciones, sino de prevención de sobrereacción y alergias. Realmente un placer poder presentar a este grupo el interés que continúa o que continuamos recibiendo con respecto a los títulos y los temas que estamos tratando ha sido muy grande. Y es obviamente siempre para mí no solo un placer, sino un gusto social, hasta culinario, estar en tierra mexicana para poder dirigirme a todos ustedes. El tema que vamos hoy a tratar, y gracias Liliana por la excelente introducción global a lo que el desarrollo de los primeros días de gestación y de vida son en cuanto a la importancia para la salud a largo plazo. Vemos que la leche materna tiene una gran cantidad de beneficios, podríamos discutir específicamente el grado y el tipo de beneficio, pero en general hay 2 grandes. El grupo de beneficios que está en negro son beneficios de protección, por ejemplo, la protección principalmente de infecciones tempranas, infecciones respiratorias, desde otitis hasta enfermedades gastrointestinales. Por otro lado, hay una protección de la leche materna con respecto al sistema de hiperreactividad inmunológica. No solo el sistema inmune para protegernos de infecciones, sino para minimizar las chances de que una sobrereacción inmunológica nos lleve a problemas como alergia, asma, enfermedad inflamatoria crónica, diabetes tipo 1, etcétera. Recordamos entonces nuestro modelo, donde pueden ver a la izquierda en azul el microbioma, que viene de la microbiota, en interacción con la nutrición materna y feto-neonatal por arriba en verde, y con el epigenoma a un costado en un color morado. Diferentes mecanismos por los cuales esta gran cantidad de bacterias en el intestino nos da esta pantalla de seguridad, esta frazada de seguridad para los niños en los primeros meses, semanas y después años de vida, se vuelve fundamental, al punto que la microbiota y la literatura en ella ha crecido hasta que la microbiota tiene su propio journal hoy en día. Sabemos que la cantidad de microbios que tenemos cultivables llega más o menos a 1000, los no cultivables probablemente llegan a más de 2 o 3000. Realmente conocemos muy poco de todos los microbios que habitan el sistema el sistema gastrointestinal. Lo que sí sabemos es de que es este sistema bacteriano, esta ecología extremadamente compleja que está en el lumen intestinal, tiene su mayor interacción con el sistema inmunológico gastrointestinal, que son la mayor cantidad de células que tenemos
inmunológicamente activas en la economía humana. La mayor parte de nuestro tejido linfocitario está en el intestino y la mayor parte de bacterias con las cuales estamos en contacto está en el intestino. Y por eso esta interacción entre bacterias y el sistema inmunológico, donde hay competencia por bacterias, competencia por los alimentos en el lumen intestinal, creación de moco y mucina y otros aspectos protectores de la barrera intestinal, son aquellos que nos llevan a minimizar estos efectos negativos de lo que serían las bacterias patógenas, necesitando a las bacterias no patógenas para tener este mecanismo protectivo. La secreción de inmunoglobulina A es una parte muy importante y fundamental, especialmente en la lactante que no recibe inmunoglobulina A pasiva a través de la leche materna. Y finalmente, tan importante, la modulación para disminuir las chances de sobrereacción inmunológica que llevan enfermedades inflamatorias y en parte probablemente están relacionadas con las enfermedades crónicas no comunicables que tenemos hoy en día. Y esto, a mi entender, es el principal concepto que de aquí podemos rescatar y que manifiesta el doctor Saavedra en su charla para el Instituto Nestlé en México. La leche materna previene, por el solo hecho de dar lactancia materna, las enfermedades crónicas no transmisibles a futuro. ¿Por qué lo hace? Porque básicamente evita la sobrereacción, es decir, no solo el concepto tradicional de previene infecciones, no, también previene alergias, previene alteraciones del epigenoma, programa nutricional y metabólicamente e inmunológicamente en forma temprana. Por eso la importancia de los 500 días anteriores al embarazo para que la embarazada llegue en perfectas condiciones y la lactancia. Ahora, esta es una sobresimplificación del desarrollo de la microbiota intestinal en el lactante. Tenemos una flora muy pequeña. No descontemos que hay bacterias en la placenta, que hay bacterias en el líquido amniótico. Pero sí ocurre un cambio ecológico dramático en las primeras horas, desde que nace el niño y empieza a poblarse el lumen intestinal con bacterias de todo tipo que al final se estabilizan después de los 2 o 3 años, pero hasta entonces sufren cambios constantes, muchos de los cuales obviamente dependen de la alimentación del lactante. Y tal como sostenemos también desde nuestra cátedra en Buenos Aires, esta microbiota es relativamente inestable en los primeros años de vida. Depende obviamente de la calidad de la microbiota de la leche materna que está siendo recibida por el neonato y también de condiciones ambientales. De ahí la importancia de tener presente todo este sistema que les hemos explicado. Lo que es claro también, que podríamos discutirlo por mucho tiempo, la disminución en la exposición a los microbios ambientales que incluyen efectos como nacer estéril por parto por cesárea en lugar de nacer por la vía vaginal, no recibir leche materna y todos los microbios y las bacterias que vienen con la leche materna, que no es estéril. Por los últimos años hemos hablado de cómo modificar la microbiota intestinal a través de la ingesta de bacterias y el concepto de probióticos, que también se ha discutido en esta reunión en muchas de las pláticas, nos lleva a entender de que hay ciertas especies y ciertas cepas de bifidobacterias, lactobacilos y algunos otros microbios que tienen estos efectos inmunológicos, tanto de protección como inmunomoduladores, para modificar esta reacción. Esta modulación temprana benéfica que nos va a impactar a lo largo de toda la vida a través de probióticos, prebióticos y simbióticos, que son herramientas sumamente interesantes y útiles que abordaremos en otras capacitaciones innato y de medicina perinatal. Es claro que al nacer y después de nacer por el parto vaginal y tener ese primer inóculo bacteriano y de ahí ser lactados y recibir un segundo inóculo bacteriano,
más el medio ambiente inmediato nos lleva a una microbiota generalmente a preponderancia de bifidobacterias y que modula el sistema, la función gastrointestinal y a su vez modifica la función inmunológica desde el punto de vista de barrera intestinal, así como la respuesta protectiva. Y son estas bifidobacterias las que han empezado a recibir atención ahora por otras razones. Que lo que en ese tiempo se llamaba el Lactobacillus bífidos, que hoy son las bifidobacterias, requerían para su propagación el añadir un factor de crecimiento, que en ese tiempo lo llamaron factor bifidus, que encontraban en la leche materna, que no se encontraba en la leche vacuna en las mismas concentraciones y que era mucho más alto en el calostro. Y este agente bifidogénico al final se demostraron fueron azúcar y hoy entendemos que estos son lo que son los oligosacáridos de la leche materna. Estos oligosacáridos son una familia de carbohidratos no absorbibles, no tienen valor energético nutricional porque no se absorben. Sin embargo, son una gran cantidad de los carbohidratos que están presentes en la leche materna. Al final, la estructura de estos carbohidratos la hemos recién empezado a entender recientemente. Son una lactosa, esos puntos amarillo y azul, a la cual se le añaden muchos grupos de otros azúcares, incluyendo glucosamina, incluyendo fructosa, incluyendo ácido neuramínico. Y esto lleva diferentes tipos de carbohidratos y hemos contado aproximadamente 130 y un poco más, cada vez escribimos un poquito, que forman una familia de azúcares presentes en la leche materna que no están en cantidades triviales. Si vemos la composición de la leche materna, estos existen en una cantidad de 5 a 15 gramos por litro de la leche. En otras palabras, son el tercer componente más importante de los sólidos de la leche humana. Como ven ahí, no está presente, obviamente en las fórmulas infantiles hasta muy poco, y no está presente en la leche vacuna. Estos sólidos de la leche, en los cuales los oligosacáridos de la leche son el tercer componente por peso más grande de la leche, son esta familia compleja de carbohidratos que está más alto en calostro, ahora ya lo hemos comprobado, de los cuales la 2-fucosil-lactosa o el 2-FL es el más abundante en esta gran familia de azúcares que tenemos en la leche materna. Entonces, ahora que entendemos algo del efecto prebiótico o bifidogénico de estas bacterias, ¿cuál es o cuáles serían los mecanismos por los cuales los oligosacáridos de la leche son uno de los factores por los cuales la leche materna nos protege de los factores o de las condiciones que hablábamos anteriormente? Un aspecto obviamente tiene que ver con la promoción de las bifidobacterias que mencionamos anteriormente, otro con las formas como estos pueden protegernos de patógenos, fortalecer la barrera intestinal y modular la respuesta inmunitaria. ¿Qué sabe? En otro momento de la presentación, el doctor Rodrigo Vázquez nos marca la importancia de cómo impacta lo que comemos y más aún durante el embarazo y en el recién nacido respecto de lo que es nuestra salud y nuestra inmunidad y otros factores metabólicos y de salud. Como lo hemos podido observar a lo largo de los últimos años, cada vez más se ha generado información que nos permite establecer claramente la asociación entre lo que nosotros comemos, el establecimiento de una microbiota, cómo se comunica esta con o cómo forma parte integral de la mucosa gastrointestinal y finalmente cómo se comunica con nuestro cerebro. Ha sido y queda bien patente que nuestra microbiota es algo con lo cual convivimos de forma simbiótica desde el momento, aparentemente desde el nacimiento, quizá desde antes, y que todo este colectivo de microorganismos no solamente está restringido a bacterias, sino que cada vez más tenemos información
en la cual los virus, los bacteriófagos se encuentran formando parte de este sistema de regulación de esta microbiota, e inclusive como los protozoos, los helmintos, forman parte también, muchos de ellos, de nuestra microbiota. Hay terapéuticas emergentes que están empezando a dar con resultados aparentemente prometedores de cómo yo podría llegar inclusive a tratar una enfermedad inflamatoria intestinal con el uso de los helmintos, de tal forma que no se nos debe de pasar que estos también forman parte de nuestra microbiota. Y entendiendo el contexto de que esta microbiota tiene muchas funciones atrás, dentro de las cuales la protección contra potenciales infecciones para los microorganismos, el rol importante que juega la microbiota en cuestiones de nutrición, es decir, la microbiota nos ayuda a poder procesar la mayoría de las fibras que nosotros consumimos y a partir de estas obtener energía a través principalmente de los ácidos grasos de cadena corta, los cuales deben de ser considerados como parte del aporte calórico que está recibiendo un niño. En los últimos 2 décadas, quizá en los últimos años, el gran boom que se está dando acerca del estudio de la microbiota recae, uno, en reconocer el papel tan importante que tiene para las cuestiones del sistema inmunológico, es decir, entender claramente que un gran capacitador y regulador del sistema inmunológico, sobre todo en etapas tempranas, pero que culmina en el último día de nuestra vida, tiene que ver con la microbiota. Si yo logro establecer y tener la mejor microbiota o la microbiota más beneficiosa, es más seguro que yo pueda lograr tener un mejor sistema inmunológico. Un tema que nos lleva a importantes reflexiones. ¿Cómo nuestro cerebro se comunica constantemente con la microbiota que poseemos, especialmente en nuestro intestino, y cómo esto impacta en nuestra vida y fundamentalmente en nuestra salud? Pero cada vez se encuentran más mecanismos a través de los cuales nuestro cerebro se comunica con vía neuronal, con nuestros intestinos y además directamente con nuestra microbiota, y cómo la forma en que nuestra microbiota le está respondiendo vía también vías neuronales, pero también inclusive a través vía sanguínea por los diferentes compuestos de secreción, dentro de los cuales uno de los más importantes tiene que ver con los ácidos grasos de cadena corta, sin embargo no es el único. Nos permite establecer claramente que esta intercomunicación, que no es algo nuevo, es que ha existido a lo largo de todo el tiempo, nos ha identificado que la microbiota que nosotros tenemos participa en procesos de neurodesarrollo, en procesos muy importantemente de motilidad, y eso es algo que nos tiene que dar muy claro. Muchos de los trastornos funcionales gastrointestinales en los cuales existen, en la inmensa mayoría de ellos, trastornos de motilidad o alteraciones de motilidad, van regulados desde establecer una adecuada microbiota, pero sobre todo entender que esta microbiota también participa en cuestiones de ánimo, la forma en cómo tú inclusive socializas como humano con otras personas, depende o es modulado por el tipo de microbiota que tú puedas llegar a tener. Explicar claramente que esto académicamente lo separamos, como que hacemos separación desde el punto de vista nutricional, inmunológico, neurológico, endocrinológico, pero que todo se encuentra interrelacionado, pero que finalmente varios estímulos provenientes de este espesor, de esta membrana de defensa en la cual la microbiota forma parte muy importante, pero no es la única, sino que junto con la interrelación con las células neuroendocrinas, con las células, con los propios enterocitos, que en realidad son los grandes orquestadores y los grandes dirigentes de toda esta comunicación, me permite explicar cómo hay una gran cantidad de estímulos provenientes de la mucosa gastrointestinal que llegan directamente hacia el sistema nervioso central. Y también me tiene que quedar claro que existe una asociación y una correlación muy importante entre lo que es el establecimiento y la maduración de la microbiota con los diversos procesos que ocurren en el neurodesarrollo. Y eso explicaría el por qué
las alteraciones que pudieran llegar a ocurrir, sobre todo en etapas mucho más tempranas, pudieran tener también efectos en esta integración del eje cerebro-intestino-microbiota. Hay muchos factores que afectan este eje cerebro-intestino-microbiota, dentro de los cuales están perfectamente bien establecidos, inclusive desde etapas intrauterinas, y que ya nos comentaba Liliana acerca de todos los factores que podían incidir desde el punto de vista nutricional, pero también de factores exógenos, es decir, los tóxicos y todos los alergenos y todas las condiciones genotóxicas que puedan estar presentes desde el momento de la concepción, del momento de la programación, van a impactar sobre el tipo de microbiota. Y son muchos los factores: el tipo de nacimiento, el tipo de alimentación que se tenga, inclusive si estás en contacto o no con las mascotas. Actualmente sabemos que es mucho más beneficioso estar en contacto con mascotas hasta cierto punto, de determinadas situaciones, que ha beneficiado o ha tenido efectos benéficos para esta microbiota. Si tenemos el efecto negativo de muchas de estas situaciones, vamos a entender que entonces podamos llegar inclusive en esta alteración del eje cerebro-intestino-microbiota a tener alteraciones que van desde trastornos en la alimentación, que actualmente se sabe que es un trastorno en el eje cerebro-intestino-microbiota, alteraciones neurocognitivas, y cómo, dependiendo de lo que nosotros comamos, la calidad que comamos, el tipo de microbiota en esos primeros años de vida, va a impactar en el desarrollo cerebral de ese niño. Cómo los factores externos o el tipo de microbiota y estos factores, cómo impactan para el desarrollo de nuestro ánimo y cómo interpretamos el estrés. Bueno, pues esto ha generado en entender cuál es ha puesto el marco para poder entender que muchos de los trastornos funcionales gastrointestinales, dentro de los cuales se encuentra involucrado este eje cerebro-intestino-microbiota, van a ser debidos por factores que empiezan inclusive desde etapas intrauterinas. Actualmente sabemos que factores estresores que empiezan en etapas tempranas, junto o sumado con una predisposición genética, además el aumento a que no recibí los oligosacáridos de la leche materna de la forma más adecuada, como es en la lactancia materna, tuve alteraciones por el efecto de medicamentos tales como inhibidores de la bomba de protones. Ahorita ranitidina la tenemos detenida, pero todos los medicamentos que inhiban el ácido y sobre todo efectos en el tipo de alimentación y las infecciones que se van agregando, todos estos son factores estresores que van a hacer que se modifique la microbiota y consecuentemente la forma en cómo ésta se está comunicando con todas las células a nivel intestinal y finalmente con el cerebro. Un eje entre la microbiota, el intestino y el cerebro, que determina salud o enfermedad, que determina inclusive patologías psíquicas o nuestra forma de socializar. Fíjense todos los elementos, la microbiota y su relación con el neurodesarrollo, una cantidad de conceptos que obviamente día a día la ciencia obtiene más información y por eso tenemos el compromiso del IN de innovación constante al que estamos obligados en el método innato. Invitamos a ver el video original en el sitio del Instituto Nestlé. Por último, para que este video no se alargue excesivamente, siendo el segundo de los 3 que prometimos como repaso para el examen final, les recomendamos vean en el canal Cátedra de Obstetricia Argentina este video 2021, Conceptos de Progresión y Descenso en el Trabajo de Parto, y allí recordaremos los planos de Hodge y para ellos les doy una regla mnemotécnica para entender en qué planos está, si está móvil, fija, encajada, insinuada, etc. Recuerden la palabra MIFEP, donde M es plano 0, es móvil, I es insinuado, es plano 1, F es 2, segundo plano, fijo, E es 3, encajado, y P, profundamente encajado,
es el plano número 4 de Hodge. De igual modo, los referimos a estos 3 videos que son cortitos: colestasis de la doctora Baldú, lo que no debemos dejar de saber en parto pretérmino de la doctora Vera y las modificaciones gravídicas, además del cuarto que ven, que es restricción de crecimiento intrauterino, del que ya les hablé. Y los referimos al blog tocoginecologiaargentina.blogspot.com para que repasen especialmente los esquemas terapéuticos durante el embarazo de las pacientes que padecen infección por virus HIV y lo que tiene que ver con el manejo integral del mismo. A todos los esperamos en el tercer video de este repaso. Gracias por acompañarnos.